Bienvenidos y bienvenidas un día más a su canal favorito de chismecitos turcos. ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper bien, listos y preparadas para la bomba que les traigo hoy. Porque agárrense de sus asientos, porque hoy vamos a hablar de Demet Özdemir. Sí, nuestra queridísima Demet y Can Yaman. Ya sé lo que están pensando. Han pasado años. Pero la verdad es que el run sobre ellos nunca se ha ido del todo, ¿verdad? Y hoy, después de mucho investigar, recopilar información y atar cabos, les voy a presentar la teoría más fuerte y con más pruebas que he encontrado sobre si Demet realmente sigue amando a Can. Así que prepárense para un viaje lleno de recuerdos, especulaciones, análisis de lenguaje corporal y un poquito de drama, porque vamos a desentrañar este misterio juntos. Y antes de que sigamos, no se olviden de suscribirse al canal, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo lleno de chismecito jugoso, y déjenme un like para demostrarme que les gustan este tipo de investigaciones. ¡Vamos allá! Bien, empecemos con lo básico. Demet y Can. Erkencicus *. Una química innegable que traspasó la pantalla. Fueron la pareja del momento, todo el mundo hablaba de ellos, las redes sociales explotaban con cada foto, cada escena, cada entrevista. Era una locura. Y no me van a negar que esa magia era real. Se les veía enamorados, felices, compenetrados. Pero como sabemos, la historia no tuvo el final feliz que muchos esperábamos. De repente la magia se fue apagando, los rumores de distanciamiento empezaron a circular, y finalmente, la confirmación de la ruptura. Un golpe duro para los fans de *Candem *, como se les conocía cariñosamente. Desde entonces, ambos han seguido sus caminos. Can se fue a Italia, donde también tuvo mucho éxito, y Demet ha continuado protagonizando telenovelas y series en Turquía. Los dos han tenido otras relaciones, algunos más públicas que otras. Pero, ¿realmente lograron superar lo que tuvieron? Esa es la pregunta del millón. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque a pesar de que han pasado años, hay ciertas señales, ciertos detalles, que nos hacen pensar que Demet, por lo menos, no ha olvidado a Can. Y no estoy diciendo que esté obsesionada, ni que lo espere a la puerta de su casa con un ramo de flores. No. Pero creo que hay un cariño, un sentimiento que sigue latente. Analicemos algunas de estas señales. Primero hablemos de las entrevistas. A lo largo de los años, a Demet le han preguntado en varias ocasiones sobre Can. Y si bien siempre ha mantenido la compostura y ha intentado ser diplomática, hay algo en su lenguaje corporal, en sus expresiones faciales, que la delata. Cuando menciona a Can, su mirada se suaviza, se le escapa una pequeña sonrisa, y a veces incluso se pone un poquito nerviosa. No me malinterpreten, no estoy diciendo que esto sea una prueba irrefutable de amor eterno. Pero sí que indica que Can ocupa un lugar especial en su corazón. No es lo mismo hablar de un compañero de trabajo cualquiera que hablar de alguien con quien compartiste una experiencia tan intensa y significativa. Otro punto importante a considerar son las redes sociales. Sí, ya sé que las redes sociales pueden ser engañosas y que muchas veces la realidad es muy diferente a lo que vemos en Instagram. Pero aún así, son una ventana a la vida de las personas y nos pueden dar algunas pistas. Si bien Demet y Can no se siguen mutuamente en Instagram, hay ciertos likes, ciertos comentarios sutiles, que han levantado sospechas entre los fans más observadores. Por ejemplo, Demet ha dado me gusta a publicaciones relacionadas con *Erkencicus * o con proyectos que recuerdan su época con Can. Son pequeños gestos, sí, pero que no pasan desapercibidos. Además, hay algo que me parece muy revelador, la elección de sus proyectos. Demet ha seguido protagonizando comedias románticas, que es el género que la catapultó a la fama junto a Can. ¿Será que inconscientemente busca recrear esa magia, esa química que tenía con él? No lo sé, pero es una posibilidad. Y no podemos olvidarnos de las canciones. La música es un lenguaje universal que nos conecta con nuestras emociones más profundas. Y se sabe que Demet es una gran amante de la música. En varias ocasiones ha compartido en sus redes sociales canciones de amor que muchos interpretan como indirectas para Can. Por supuesto, esto puede ser una simple coincidencia, pero teniendo en cuenta todo lo demás, no me parece descabellado pensar que Demet se identifica con esas canciones y que, de alguna manera, está expresando sus sentimientos a través de ellas.
Ahora, seamos realistas. Han pasado años, Demet está casada, y Can también tiene su vida. Es muy probable que nunca vuelvan a estar juntos. Pero eso no significa que Demet no pueda seguir sintiendo algo por él. El amor no siempre se desvanece por completo, a veces se transforma, se atenúa, pero permanece en algún rincón de nuestro corazón. Y creo que eso es lo que le pasa a Demet. No creo que esté enamorada perdidamente de Can, ni que quiera dejarlo todo para volver con él. Pero sí creo que guarda un recuerdo cariñoso de lo que vivieron juntos, y que todavía siente algo especial por él. Y esto no tiene nada de malo. Todos tenemos exparejas que han marcado nuestra vida y que, aunque no estemos juntos, seguimos recordando con cariño. Lo importante es seguir adelante y construir nuestro propio camino. En resumen, creo que Demet sigue amando a Can. No lo sé con certeza. Pero creo que guarda un recuerdo cariñoso de su relación y que todavía siente algo especial por él. Hay señales, detalles, que nos hacen pensar que esa llama no se ha apagado por completo. Pero al final, lo único que importa es que ambos sean felices y que sigan persiguiendo sus sueños. Si su camino los vuelve a cruzar en el futuro, quién sabe qué pasará. Pero por ahora, lo mejor es dejarlos seguir adelante con sus vidas. Y eso es todo por hoy, mi gente bella. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y lleno de chismecito jugoso. No se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Demet sigue amando a Can? ¿O ya es cosa del pasado? Quiero saber sus opiniones. Y recuerden, si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal para no perderse ningún chismecito turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, esperen. Que la cosa no se queda ahí. Porque, como bien saben, este canal no se conforma con la superficie. Vamos a bucear más profundo en este océano de especulaciones. Y para eso, vamos a analizar con lupa cada uno de los puntos que ya mencionamos. Preparen sus gafas de detective. Asterisco, asterisco, las entrevistas, un estudio de la incomodidad elegante, asterisco, asterisco. Hablemos más a fondo de esas entrevistas. No es solo que Demet se ponga nerviosa al mencionar a Can. Es asterisco como asterisco se pone nerviosa. Hay una diferencia entre la incomodidad que sientes al hablar de un ex con quien terminaste mal y la incomodidad que sientes al hablar de alguien por quien aún sientes algo, aunque sea un cariño platónico. En varias entrevistas, se puede ver que Demet evade la pregunta directamente, pero no con evasivas genéricas. Más bien intenta desviar la atención hacia algo positivo de la experiencia asterisco Erkencicus asterisco, destacando el impacto que tuvo la serie en su carrera, o el talento de todo el equipo. Es como si quisiera honrar la memoria de la serie, pero sin adentrarse demasiado en la relación personal. Además, hay un detalle que me llama mucho la atención, el uso del pasado. A menudo se refiere a Can como un gran compañero, un actor talentoso, o un amigo. Pero siempre en pasado. Es como si quisiera marcar una distancia entre el presente y el pasado, como si dijera, eso fue, ya no es. Pero, ¿no les parece que esa necesidad de marcar la distancia precisamente indica que algo sigue ahí? Y luego están las microexpresiones. Si prestan atención, en algunos momentos se puede ver una sutil tristeza en sus ojos cuando habla de Can. No es una tristeza dramática de corazón roto, pero sí una nostalgia, un eco de un sentimiento que fue muy intenso. Es como si recordara algo hermoso que ya no puede ser. Asterisco, asterisco, redes sociales, el arte del like subversivo, asterisco, asterisco. Pasemos a las redes sociales. Ya hablamos de los me gusta a publicaciones relacionadas con asterisco Erkencicus asterisco. Pero hay algo más. Demet a veces da like a publicaciones de fans que todavía sueñan con una reconciliación asterisco Candem asterisco. Ojo, no estoy diciendo que apruebe esos sueños, pero al no ignorarlos por completo, al darles ese pequeño me gusta, les da un respiro de esperanza. Es una jugada arriesgada, porque sabe que esos likes van a generar titulares y van a alimentar la especulación. Pero al mismo tiempo, es como si no pudiera evitarlo, como si sintiera una conexión con esos fans que todavía creen en el amor que ella y Can compartieron. Y luego están las publicaciones indirectas. A veces Demet comparte fotos o frases que parecen tener un doble sentido,
que se pueden interpretar como mensajes dirigidos a Khan. Por ejemplo, una vez publicó una foto de un paisaje romántico con la frase «A veces, el silencio lo dice todo». ¿A quién iba dirigido ese silencio? ¿A quién le quería decir algo sin decir nada? Por supuesto, esto puede ser una simple coincidencia, o una interpretación exagerada de los fans. Pero en el mundo del chisme, todo cuenta. Y si hay una pequeña posibilidad de que haya un mensaje oculto, no podemos ignorarla. *** Los proyectos, buscando la chispa perdida ***. La elección de los proyectos de Demet es otro tema que da que pensar. Después de ***Erkencicus ***, siguió protagonizando comedias románticas, algunas con más éxito que otras. Pero ninguna logró recrear la magia que tenía con Khan. ¿Será que Demet está buscando inconscientemente un reemplazo para Khan? ¿Un nuevo compañero con quien tener esa misma química explosiva? Es posible. Pero también es posible que esté buscando revivir la experiencia de ***Erkencicus ***, la época en la que fue más feliz y más exitosa. Y hay un detalle que me parece muy significativo: Demet siempre ha dicho que le encanta trabajar en comedias románticas, que es un género que la hace feliz. Pero, ¿no será que esa felicidad está ligada al recuerdo de ***Erkencicus ***, y de su relación con Khan? La música, el alma expresada en melodías ***. La música es el arma secreta de los enamorados. Y Demet sabe cómo usarla. Las canciones que comparte en sus redes sociales suelen ser baladas románticas, con letras sobre amores imposibles, recuerdos dolorosos y segundas oportunidades. Algunos ejemplos son canciones como Someone Like You de Adele, All I Want de Codaline, o Hallelujah de Leonard Cohen. Canciones que hablan de desamor, de arrepentimiento, de la dificultad de olvidar a alguien que fue importante en tu vida. ¿Será que Demet se identifica con esas letras? ¿Será que está proyectando sus propios sentimientos en esas canciones? Es muy probable. La música es una forma de expresar lo que no podemos decir con palabras. Y si Demet está sintiendo algo por Khan, es lógico que lo exprese a través de la música. El matrimonio de Demet, una fachada feliz, ***. Aquí es donde entramos en terreno peligroso. Demet está casada. Y debemos respetar su matrimonio. Pero al mismo tiempo, no podemos ignorar el hecho de que su relación con su esposo ha sido objeto de rumores y especulaciones. Algunos dicen que su matrimonio es una fachada, una forma de mantener las apariencias. Otros dicen que Demet está realmente enamorada de su esposo, pero que no puede olvidar por completo a Khan. La verdad es que nadie sabe lo que pasa dentro de un matrimonio, excepto las dos personas que lo forman. Pero sí podemos decir que la relación de Demet con su esposo no parece ser tan apasionada y romántica como lo fue su relación con Khan. Y esto no significa que Demet no ame a su esposo. Simplemente significa que su amor es diferente, que quizás es un amor más maduro, más estable, pero menos intenso. Y eso no tiene nada de malo. Khan Yaman, un hombre inalcanzable, ***. No nos olvidemos de Khan Yaman. Él también ha seguido su propio camino. Se fue a Italia, triunfó como actor, tuvo varias relaciones públicas. Pero, ¿ha olvidado a Demet? Es difícil saberlo. Khan es un hombre muy reservado, que no suele hablar de su vida personal. Pero hay algunas señales que nos hacen pensar que Demet sigue siendo importante para él. Por ejemplo, en algunas entrevistas, se le ha preguntado sobre ***Erkencicus ***, y sobre su relación con Demet. Y aunque siempre ha sido diplomático, se puede notar que le guarda un cariño especial a esa época de su vida. Además, se rumorea que Khan ha intentado contactar a Demet en varias ocasiones, aunque ella no le ha respondido. No sabemos si esto es cierto o no, pero si lo es, indicaría que Khan sigue sintiendo algo por Demet. ***El veredicto final, amor eterno o simple nostalgia, ***. Después de analizar todas estas señales y detalles, ¿cuál es el veredicto final? Creo que Demet sigue amando a Khan. No lo sé con certeza. Pero sí creo que guarda un recuerdo cariñoso de su relación y que todavía siente algo especial por él. Hay señales que nos hacen pensar que esa llama no se ha apagado por completo. Pero al final, lo único que importa es que ambos sean felices y que sigan persiguiendo sus sueños. Si su camino los vuelve a cruzar en el futuro, quién sabe qué pasará.
Pero por ahora, lo mejor es dejarlos seguir adelante con sus vidas. Y es que, mi gente bella, el amor es así. Complicado, misterioso, a veces doloroso, pero siempre fascinante. Y la historia de Demet y Can es un claro ejemplo de ello. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este chismecito turco XXL. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Demet sigue amando a Can? ¿O ya es cosa del pasado? Quiero saber sus opiniones. Y recuerden, si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal para no perderse ningún chismecito turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, el amor es como el café turco, fuerte, dulce y con un poco de pozo. Chao, chao.